Quiero tratar con ustedes de cerrar un poquito lo que habíamos hablado esta mañana y también continuar quizá con otro aspecto del mismo tema. Yo quiero hablarles directamente en esta tarde de todo lo que tiene que ver con la cuestión de dinero en nuestra vida en Dios. Quiero que lo miremos a través de la palabra, pero no se lo quiero camuflar, por eso entro así. Vamos a hablar de dinero. Hay algunos temas que tenemos que aclarar, problemas nuestros que tenemos que resolver y problemas heredados que también tenemos que asumir. ¿Por qué digo problemas heredados que tenemos que asumir? Porque venimos de un sistema religioso donde la pobreza fue tratado como una virtud. Y entonces desarraigar eso de la mente de la gente nos va a llevar quizá 2 o 3 generaciones. No se hace de un día para otro. También es una cuestión heredada, o sea, la asumimos, no inventamos nosotros esto. Esto viene del catolicismo romano. La reforma que comienza Martín Lutero allá por el 1500 todavía no terminó. Todavía somos demasiado católicos en muchos aspectos. Yo sé que decirle esto a los evangélicos es ofenderlos, pero nos parecemos a los católicos más de lo que nos gustaría. O sea, la diferencia nuestra con los curas es que nos casamos, pero no mucho más. A un pastor en la iglesia le exigen que bendiga a los niños, que haga los casamientos, que esté en los funerales, que visite a los enfermos. ¿Sí o no? ¿Qué diferencia hay con el cura entonces? Y que dé un sermón los domingos. Se los digo así, como para que caiga mal, solo para que nosotros entendamos que hay temas que a la luz de la palabra, aunque lo hayamos visto en la vida de la iglesia durante generaciones, no estuvo en el diseño de Dios. No fue parte de lo que Dios pensó para nosotros. Y una de esas cosas tiene que ver con la pobreza. La pobreza se ha atado a generaciones y la gran aliada de la pobreza, de la maldición de la pobreza, ha sido la religión. La religión tuvo la cualidad de convertir la maldición en virtud en la mente de la gente. La pobreza es una maldición. Dios no creó al hombre pobre. Lea Deuteronomio 28 y va a ver la diferencia entre bendición y maldición. No hay bendición en la escasez y no hay bendición sin abundancia. La palabra bendición y abundancia en la palabra de Dios están íntimamente ligadas. La manera de que la bendición se manifiesta es en abundancia. Cuando Jacob es bendecido y Esaú no recibe la bendición, ¿cuál es el problema de la bendición que no recibe Esaú? Isaac le dice, yo bendije a tu hermano y lo bendije con la abundancia, con la lluvia del cielo y lo bendije con la grosura de la tierra. Ya no tengo otra bendición. No puedo partir la herencia. La palabra que le di de abundancia, la tierra a él le va a producir. Y esa palabra lo va a acompañar el resto de su vida. Por eso cuando el tipo está sirviendo a su suegro y el suegro lo quiere estafar, termina estafado el suegro. Porque el hombre tiene la lluvia del cielo y tiene la grosura de la tierra. Y lo tiene todo en una palabra que el padre un día le soltó. Entonces bendición estará siempre íntimamente ligado al concepto de abundancia. La religión tuvo la habilidad de convertir la maldición en virtud en la mente de la gente. Y entonces yo vengo de una generación donde siempre nos creímos orgullosamente pobres. Para nosotros ser pobre, le he tenido que pedir perdón a mi esposa tantas veces porque el día que nos pusimos de novios yo ya estaba sirviendo al Señor, estaba dedicado al ministerio, faltaban unos meses para que me fuera a España por la primera vez y le dije, Eli, nos vamos a casar, yo voy a servir a Dios.
Probablemente nunca seamos ricos, pero eso es parte del ministerio. Y el problema es que me dijo que sí. Un día tuvimos que arrepentirnos y pedirnos perdón por haber aceptado como virtud una maldición a la cual Dios nunca nos llamó. Y no le estoy diciendo que voy a servir a Dios por dinero, porque quien sirve a Dios por dinero puede servir al diablo por más dinero. A Dios lo servimos porque es nuestro Padre y nuestra vida está rendida a Él. Ahora, la consecuencia natural de una bendición es que se manifieste en abundancia. Por eso, el apóstol Pablo nunca dijo que él estaba acostumbrado a ser pobre. Él dijo, yo sé tener de todo, sé tener abundancia y sé pasar en escasez, en necesidad. Él nunca dijo que sabe ser pobre. Una cosa es tener escasez. ¿Nunca tuviste un día que no tenías un mango? Y eso no te hizo pobre. Pero tampoco tener mucho dinero te hizo rico. Eso tiene que ver con un concepto, con algo que está en nuestro espíritu. Por eso yo quiero cerrar lo que hablamos esta mañana y continuar. Cuando nosotros hablamos de dinero en la vida de la iglesia, hay cosas que tenemos que desarraigar, porque si no, terminamos pervirtiendo la palabra que nos es impartida en nuestra mente, en nuestro espíritu, si no desarraigamos conceptos de nosotros. Les estaba hablando esta mañana de honra, y honra está íntimamente ligada a la paternidad. Pero Jesús dijo, mencionó, hoy lo dije al pasar, lo voy a reiterar, Jesús dijo, en ustedes se cumple la palabra de Isaías, este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. O sea que la honra de labios no es honra. Porque honra está ligado al concepto de dinero, de honor, de honorable o de honorario, es la misma raíz etimológica. Tiene que ver darle o reconocer en una persona lo que él merece, reconocerlo monetariamente. Por eso un empleado cobrará un sueldo y un profesional cobrará honorarios. Usted dice, es dinero al fin, no es lo mismo. Al empleado se le paga por lo que hace y al profesional por lo que sabe. Porque todo está retribuido respecto de la complejidad que resuelve, ¿vio? Si usted necesita un plomero que le resuelva un caño de la casa, tiene un precio. Si necesita un abogado que saque a su hijo de la cárcel, tiene otro precio. Me voy a meter con los médicos. Si necesita un neurocirujano que le abra la cabeza, tiene otro precio. ¿Por qué? Porque está dado por la complejidad que resuelve. Y eso está dado por la capacidad del que sabe. El hombre que sabe arreglar el caño de la casa puede tener la mejor voluntad y la mejor dedicación, pero que no se meta con las neuronas. Porque no se preparó para ello. Por eso le digo, un empleado se le paga por lo que hace. Pero un honorario, un profesional, por eso no tiene el mismo nombre, se le paga por lo que él sabe, por lo que él resuelve. Ahora, fíjese que es la misma palabra que tiene que ver con honorario, con honorable, con honor y con honra. Por eso, honrar a los padres no es llevarle un regalito el día del padre. Es hacernos cargo. Hola. Sé que les atacó el sueño de golpe, pero es hacernos cargo, es tomar una responsabilidad en lo económico por una generación que nos está marcando el futuro a nosotros. Eso tiene que ver con honra. Y honra tiene que ver con reconocer, o sea, cuando uno honra no está pagando. Por eso lo más perverso que hizo la iglesia, y lo vuelvo a repetir, lo dije esta mañana, fue tomar pastores a sueldo. No se le puede pagar a un hombre por el ministerio. Me voy a poner yo como ejemplo, nadie me puede pagar por la gracia que Dios me dio para impartir la palabra.
¿Cuánto tengo que cobrar? ¿Qué precio tiene lo que yo estoy haciendo con ustedes hoy? ¿Le cuento el precio? Esto costó la sangre de Cristo en la cruz del Calvario. Sin ese sacrificio yo no tendría nada para darle. El llamado que Dios hizo en mi vida cuando yo tenía 14 años, después de más de 20, mira cómo le voy a bajar los años de indemnización, después de más de 20 años de caminar sirviendo al Señor. Es el resultado de una vida. ¿Qué precio se le pone a eso? Entonces nadie puede pagarme a mí para que predique. ¿Alguno tuvo la osadía de preguntarme alguna vez que me invitó, ¿qué pretensiones económicas tiene usted? A usted no se las voy a decir porque no me la va a satisfacer, le dije. Ya está. No hay manera de que me pague. Puede honrar la palabra. Honrar tiene que ver con reconocimiento. Uno puede honrar a un padre. Mejor dicho, debe honrar padres. Uno debe honrar una casa a donde pertenece. Uno debe honrar la palabra que se le imparte. Pero solo puede honrar, jamás lo podrá pagar. No se le paga a un padre para que sea padre. Por eso hay que honrarlo. Porque el hecho de ser padre no tiene precio. ¿Lo está entendiendo? Es solamente un reconocimiento. Entonces, nosotros debemos honrar a nuestros padres. Por eso, para Israel fue un mandamiento, porque en esto había, en ese mandamiento, lo que escondía es que Dios se estaba revelando como padre. Quien estaba honrando a un padre estaba honrando a Dios. Por eso el reclamo de Dios siempre fue ese. En Malaquías capítulo 2 dice, si yo soy padre, perdón, capítulo 1, si yo soy padre, ¿dónde está mi honra? Si soy Señor, ¿dónde está mi temor? Creo que es Malaquías 1:8 lo que estoy recitando. Eso tiene que ver con un entendimiento de que es Dios detrás de todos estos mandamientos, está Dios revelándose como Padre. Y ahora Isaías dice, este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. A ver, vamos a hacer un ejercicio, a ver si están despiertos. Ponga la mano en su corazón. ¿Tienen la mano en su corazón? Yo también. Le di la mano sobre su pecho. Jesús dijo que donde está su tesoro, ahí está su corazón. Por eso es muy fácil decirle, Señor, te entrego mi corazón, y muy difícil decirle, Señor, te entrego mi corazón. ¿Entiende la diferencia? Porque nosotros lo relacionamos a la cuestión de corazón con una cuestión emocional. Y Jesús lo relacionó con una cuestión de tesoro. Lo único que Jesús dijo que puede competir con Dios dentro suyo son las riquezas. Él dijo, no podéis servir a dos señores porque vas a amar a uno y vas a aborrecer al otro. Y dijo, no pueden servir a Dios y ¿a qué más? Fue lo único que lo puso, no dijo no se puede servir a Dios y al diablo. Eso no hay necesidad. Pero dijo no se puede servir a Dios y a las riquezas. Entonces la cuestión económica, monetaria, es demasiado relevante en la Biblia y en nuestra vida, es demasiado relevante para que nosotros la pasemos por alto y no pasa nada. De eso no se habla si eso ya está. No está nada. La palabra de Dios ha dedicado, o mejor dicho, Dios en la palabra ha dedicado mucho tiempo, muchos capítulos en enseñarnos, en revelarnos lo que Él diseñó para nuestra vida económica. Hoy nosotros estamos siendo esclavos de un sistema. Escuche la palabra que yo les vuelvo a decir. Hoy nosotros estamos siendo esclavos de un sistema. Siempre pensamos y leímos la historia que Israel estuvo esclavizado en Egipto. Yo quiero decirle que la conducta de Faraón, el espíritu del Faraón nunca fue desarraigado de la tierra. Todavía el pueblo de Dios sigue esclavizado por el Faraón. Por eso el mismo espíritu que tenía el Faraón para matar a los niños en tiempo de Moisés es el mismo espíritu que gobierna esta sociedad para matar a los niños antes que nazcan.
Pero el mismo espíritu que se servía del pueblo de Dios y lo agobiaba con impuestos, es el mismo que lo agobia a usted cada vez que le llega una boleta a su casa y te dice gloria a Dios. Si usted no descubre que hay algo ahí que no es de Dios, usted va a estar anestesiado, adormecido, pensando que todo está bien. No está nada bien. Este sistema ha hecho que la gente trabaje en un sistema de esclavitud que le pone horarios, que le pone topes, que le pone salario, y que el salario está pensado, la retribución de su trabajo está pensado para que usted le alcance para comer, nada más, como cualquier esclavo. El esclavo siempre trabajó por la casa y la comida. ¿Y usted por qué trabaja? A uno por la comida porque la casa la deben también. Claro, no nos dicen esclavos, nos dicen empleados. Es un tema semántico nada más. El concepto de esclavitud es el mismo. Ahora, cuando Cristo muere en la cruz, Él nos va a redimir de todo eso. Y hoy nosotros vamos a aprender, o vamos a mirar, mejor dicho, no sé si va a aprender algo, pero solamente lo vamos a mirar en la palabra, la trascendencia que tiene la obra de Cristo en la cruz del Calvario en nuestra vida económica. Yo primero, vamos a empezar por el principio, yo creo que estoy hablando con gente que son salvos. Son salvos. ¿Estamos hasta ahí? ¿Está seguro que todos sus pecados fueron perdonados? Si no tengo un evangelista acá, oramos por usted y usted recibe perdón de pecado. No, yo lo digo con mucha seriedad. Suena obvio. No, si nosotros tenemos claro que el Señor perdonó todos nuestros pecados en la cruz del Calvario, entonces vamos a mirar la obra de la cruz desde el otro ángulo que la muestra el apóstol Pablo. Pablo se para de dos costados diferentes de la cruz. Es la misma cruz, pero la mira de dos lados. Es una cuestión de perspectiva. Lo miramos juntos, por favor. Segunda de Corintios, capítulo 8. No le estoy inventando otro evangelio, por favor. No me mire así con cara de qué está hablando este apóstol raro. Segunda de Corintios, capítulo 8. Cuando lo encuentra me dice, ya está, apóstol, ya lo encontré. ¿Ya lo tiene? Bien. Dice así, desde el versículo 1. Asimismo, hermanos, os hacemos saber la gracia de Dios que se ha dado a las iglesias de Macedonia, que en grande prueba de tribulación, la abundancia de su gozo y de su profunda pobreza, abundaron en riquezas de su generosidad. Pues doy testimonio de que con agrado han dado conforme a sus fuerzas y aún más allá de sus fuerzas, pidiéndonos con mucho ruego que les concediésemos el privilegio de participar en este servicio para los santos, y no como lo esperábamos, sino que asimismo se dieron primeramente al Señor y luego a nosotros por la voluntad de Dios. De manera que exhortamos a Tito para que tal como comenzó antes, asimismo acabe también entre vosotros esta obra de gracia. Por tanto, como en todo abundáis, en fe, en palabra, en ciencia, en toda solicitud y en vuestro amor para con nosotros, abundad también en esta gracia. No hablo como quien manda, sino para poner a prueba por medio de la diligencia de otros también la sinceridad del amor vuestro. Porque ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor a vosotros se hizo pobre siendo rico, para que vosotros con su pobreza fueseis enriquecidos. Y en esto doy mi consejo, porque esto os conviene a vosotros que comenzasteis antes no solo a hacerlo, sino también a quererlo desde el año pasado. Ahora pues llevad también a cabo el hacerlo para que como estuvisteis prontos para querer, también lo estéis para cumplir conforme a lo que tengáis, porque si primero hay la voluntad dispuesta, será acepta según lo que uno tiene, no según lo que no tiene. Capítulo 9 y versículo 6 dice, pero esto digo, el que siembra escasamente, también segará escasamente, y el que siembra generosamente, generosamente también segará. Cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Y poderoso es Dios para hacer que abunde en vosotros
toda gracia, a fin de que teniendo siempre en todas las cosas todo lo suficiente, abundéis para toda buena obra. Como está escrito, repartió, dio a los pobres, su justicia permanece para siempre. Y el que da semilla al que siembra y pan al que come, proveerá y multiplicará vuestra sementera y aumentará los frutos de vuestra justicia, para que estéis enriquecidos en todo, para toda liberalidad, la cual produce por medio de nosotros acción de gracias a Dios. Amén. En estos 2 capítulos, en realidad son 3, pero al 10 lo dejamos para la próxima. Pero en estos 2 capítulos, el apóstol Pablo nos va a abordar el tema económico, pero no desde el concepto del dinero, sino desde el concepto de la gracia. La palabra que más se repite en el capítulo 8 es la palabra gracia. Entonces él no va a mirar o no va a mostrar nuestra vida económica de acuerdo a la necesidad de la iglesia o a la ofrenda que estaba tomando, porque les recuerdo que él está escribiendo esta carta, estos capítulos de la carta, hablando de una ofrenda que están tomando, que no es la ofrenda que nosotros damos todos los domingos en una cajita. Esta ofrenda la venían preparando hace un año. Porque no era una ofrenda para pagar el alquiler del salón, era una ofrenda de una iglesia para suplir la necesidad de una nación. ¿Lo digo de nuevo? Porque vio los tesoreros nos hacen la suma enseguida. Yo tengo mi tesorera que, apóstol, llega la fecha, hay que pagar esto, hay que pagar lo otro. Como si yo fuera recaudador del reino. No, yo no soy recaudador del reino. No, hay una gracia de Dios que se manifiesta. Yo doy gracias a Dios por la gente que es muy diligente para que todos los compromisos que nosotros asumimos como iglesia sean honrados debidamente, pero Dios no pensó que nuestra vida de dar supliera solamente una cuestión temporal de necesidad de la iglesia. Dios nos pensó para suplir la necesidad de naciones. Si usted lee la historia, la ofrenda que estaban levantando iba a suplir todo lo que le faltaba a la gente judea que estaba pasando sequía. Una ofrenda de un año que iba a suplir durante un año, la necesidad de aquella gente. Era algo muy serio de lo que estaban hablando, pero no está el apóstol remarcando la necesidad de la iglesia en Judea, sino que él está hablando de la gracia de Dios, porque la posibilidad de que nosotros demos a Dios en cualquier reunión que disponemos nuestra vida para traer de nuestros recursos, de nuestro dinero como ofrenda, tiene que ver directamente con la obra de Cristo en la cruz del Calvario. Si no lo podemos ver de esta manera, nosotros estamos ignorando una gran parte del Evangelio. Cada vez que el apóstol quiere hablar de la cruz de Cristo, él separa. Por eso esta es mi imaginación, por favor, no está en la Biblia, es mi imaginación, ¿no? Está la cruz ahí y él se para de acá y ve un aspecto de la cruz, pero se para de este lado y ve otro aspecto de la cruz, y se para de este lado y ve otro aspecto de la misma obra de Cristo. Entonces él va a decir, escribiéndole a los filipenses, que el Señor toma el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, que la quitó de en medio y ¿qué hizo? La clavó en la cruz. Y despojó a los principados y a las potestades y los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Y ahí nos muestra una dimensión gloriosa de la victoria de Cristo sobre el pecado y sobre todas las huestes de maldad. Pero él va a escribir en la primera carta a los Corintios: la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero para nosotros, para los que creen, esto es poder de Dios. Y va a hablar de la revelación del poder y la sabiduría de Dios en la cruz de Cristo. Pero ahora está hablando de dinero y él se tiene que parar frente a la cruz, y está escrito el versículo 9: porque ustedes conocen la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor de vosotros, siendo rico, se hizo pobre. ¿Y qué está mirando? ¿Usted cree que está mirando el pesebre? No, él está mirando la cruz, porque él está hablando de la gracia de Dios. No está hablando de una condición socioeconómica, está hablando de la maldición
de la pobreza que fue clavada en la cruz del Calvario. Por eso dice que por amor a nosotros, siendo ricos, no se hizo pobre en los 33 años que caminó sobre la tierra. Jesús no caminó como pobre, Él no fue pobre, como lo muestran las películas de Hollywood, está totalmente distorsionado. Pero no voy a discutir eso. La verdadera pobreza Jesús la llevó sobre Él cuando murió en la cruz del Calvario, para que nosotros con esa pobreza, con esa obra, nosotros fuésemos, ¿cómo dice? Está el versículo 9, enriquecidos. Nosotros en la cruz, por la obra de Cristo en la cruz del Calvario, es que se rompió sobre nosotros la maldición de la pobreza para que la bendición abundante de Dios enriqueciera nuestras vidas. Ahora, esto se manifiesta mucho más que en la cantidad de recursos, se manifiesta en la actitud de nuestro corazón. Porque si nosotros lo miramos por los recursos, vamos a terminar dividiendo la iglesia en pobres y ricos. La iglesia no tiene pobres ni tiene ricos, la iglesia tiene pobres enriquecidos. O tiene ricos que se despojaron de todo. Porque no se puede servir a dos señores. ¿Me está entendiendo? Cuando Jesús dijo, qué difícil que los ricos entren en el reino de Dios, era cierto. Es muy difícil. ¿Por qué? Porque alguien tiene que dejar de confiar en las riquezas para confiar solo en la obra de Cristo en la cruz del Calvario. Y normalmente el rico confía más en su riqueza que en Dios. Ahora, cuando nosotros vinimos al Señor, vinimos pobres, despojados de todo. En la cruz de Cristo nosotros fuimos enriquecidos en todas las áreas de nuestra vida. Desde lo personal, lo emocional, lo familiar, lo económico. Ahora, la riqueza económica, la obra de la cruz no fue un sorteo de lotería, que uno lo alcanzó y otro no, y a uno de repente de no tener nada se le llenaron las manos de dinero que no sabe qué hacer. No. Fue mucho más profundo que eso. Porque la obra de Cristo en la cruz del Calvario arrancó la pobreza de nuestro corazón, de nuestra mente. Y nosotros de no tener nada, de repente comenzamos a ver que en Cristo lo teníamos todo. Vamos de nuevo. Nosotros de no tener absolutamente nada, de repente en nuestro espíritu, en nuestro interior, comenzamos a ver que en Cristo lo tenemos todo. No hay nada que nos falte. Ahora, esa actitud de su corazón es lo que la religión ha tratado de domesticar durante generaciones. Y es la actitud de generosidad. Diga conmigo generosidad. Generosidad tiene que ver con un aspecto de la vida de Cristo. San Juan capítulo 3, versículo 16. ¿Alguien lo sabe de memoria? ¿Nadie sabe de memoria San Juan 3, 16? Le voy a predicar el Evangelio de nuevo. ¿Cómo dice? Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito. La generosidad tiene que ver con la genética del Padre. Entonces, lo que transformó nuestra vida de rico a pobre no es la cantidad de recursos que manejamos, sino la actitud de nuestro corazón. El pobre siempre tendrá la mano extendida para que le den. Y siempre seguirá siendo siervo del rico. Por eso pobreza y riqueza no es un problema de recursos, es un problema espiritual que se manifiesta en una cuestión social y mental. La gente pobre genera mucho más recursos que los ricos. Los ricos lo saben, pero ellos se sirven de eso. Porque saben que el pobre no es consciente del valor de su trabajo. Entonces siempre tendrá extendida su mano para que alguien le dé. Y eso lo tendrá siempre pobre. Por eso, cualquiera que entre a un gobierno o entre en política, lo primero que querrá hacer es dar. ¿Por qué quiere dar? ¿Porque es generoso? Él quiere gente esclava. Porque él no da de lo de él, da de los de otros. Y cuando él da, él sabe que mientras la gente tenga la mano extendida para dar, jamás saldrá de la pobreza. Siempre estará limitado en su mente, a mí me tienen que dar.
Y son los mismos gobiernos que sacan a la gente a la calle para pedir que le den. Ellos, por un lado, sacan a la gente a la calle para pedir que le den, sacan a la policía para que los reprima, y tanto lo uno como el otro lo pagamos nosotros, que ni les pegamos ni salimos. Ahora, esto es una cuestión que no me meto con los gobiernos, porque no hay uno que sea más rescatable que otro, sino con una cuestión que espiritual ha gobernado generaciones. Y el problema es que ha domesticado a la gente de la iglesia, y la gente que conoció a Cristo y las sobreabundantes riquezas de Cristo todavía tiene su mano extendida para que le den. Porque el diablo no tiene problema con que usted venga a la iglesia. Es más, si se pasa los 7 días de la iglesia y lo puede tener cerrado en el templo, el diablo es feliz. Usted no molestará al infierno desde acá adentro. Sé que el pastor me está mirando raro, no importa. Porque nuestro problema no es a cuántos cultos asistimos. Mire que yo soy súper cultero. Sí, tenemos 8 cultos por semana en la iglesia donde yo ministro. Todos los días culto de algo hay. Y si yo estoy en Rosario no me pierdo ninguno. Ahora, no es eso lo que nos lleva a vivir una vida de victoria en Cristo. Mientras el diablo lo pueda tener en usted, en su mente y en su corazón, pensando que usted es pobre, hay una parte de la obra de la cruz del Calvario que para usted está en la sombra, que no la puede ver, que está disponible, pero mientras usted no lo vea. Entonces, hay toda una generación que ha vivido la vida de Cristo en su espíritu, pero en su mente y en sus manos ha vivido pobreza. Porque nunca se ha activado en ellos la generosidad. Por eso el versículo 1 del capítulo 8, ahí que leímos, si usted tuviera la Biblia abierta, dice: yo les hago saber, hermanos, la gracia que se manifestó en las iglesias de Macedonia, que dice que de su profunda pobreza, de su profunda pobreza, ellos socialmente, ¿cómo eran? No, eran menos que pobres, estaban más abajo de los pobres, porque dice que era profunda la pobreza. Viste que te dicen, están el nivel de pobreza, el nivel de indigencia y el nivel de los macedonios. Eso es profunda pobreza. Bueno, ahí estaba esa gente, socialmente. Pero dice que eso no los limitó. Ellos abundaron en riquezas de su generosidad. Ellos descubrieron que no podían tener, en esa condición socioeconómica, ellos no podían tener la mano extendida para pedir, sino que la tenían que extender para dar. Y dice, le rogaron a Pablo que les dejase participar de esta obra de gracia. Con muchos ruegos, no una vez. Yo me lo imagino al apóstol Pablo, yo al apóstol Pablo me lo imagino con el apóstol Aníbal. Eso que es bueno y es bueno, tan bueno, no se puede ser tan bueno. Nos enojamos con el apóstol Aníbal de tan bueno que es. Porque él siempre quiere ayudar a todo el mundo. ¿Cómo le va a tomar ofrenda Tito a los hermanos de Macedonia? Mirá cómo están viviendo. Déjalo. Y los hermanos, no. Usted, apóstol, no nos deja fuera. Puede que no haya mucho dinero en nuestras manos, pero acá adentro hay una gracia que Dios manifestó. Esto usted no nos puede dejar afuera. Si Dios va a suplir las necesidades de aquella gente, lo va a hacer con nuestros recursos, aunque sean pocos. Aunque sean 5 panes y 2 peces, pero vamos a alimentar a una multitud. Lo vamos a poner en las manos de Dios. Esa es la actitud de esta gente, que ahora Pablo está resaltando. Y él dice, ellos entendieron la gracia. ¿Por qué? Porque la gracia ya no tiene que ver con las cosas tangibles. Tiene que ver con la obra de Cristo en la cruz del Calvario. Y yo ahora necesito hacer un paréntesis para hablarle de la gracia. La palabra de Dios dice que somos salvos por gracia. La gracia no es una definición teológica, la gracia es un ambiente y la gracia es un espíritu. La definición teológica de gracia, ¿cuál era usted que estudió teología? Ahí está, ¿ves? La sabe, la teología de Perman estudió.
Un regalo de Dios inmerecido. Eso es la definición teológica. Pero la verdad de Dios es que en su gracia nosotros alcanzamos lo que por nuestra capacidad jamás hubiéramos alcanzado, que es la salvación en Cristo. Por eso Pablo, esto es por gracia, no es por obras para que nadie se gloríe. Fuimos salvos, fuimos perdonados porque Él quiso perdonarnos, porque Él pagó el precio de nuestra salvación y nos salvó por su gracia. Lo hizo gratuitamente, no nos cobró nada. Nos dio algo, pero no es, la gracia no es un regalito, por favor, me he enojado con las imágenes teológicas del regalito con el moño. No, la gracia es un ambiente. Dice Romanos 5, justificado pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes. O sea, cuando Cristo nos perdonó, nos habilitó una entrada a un ambiente. ¿Por qué digo que es un ambiente? Porque si no fuera un ambiente no tenía entrada. ¿Sabe para qué está esa puerta? Para que usted sepa si está dentro o fuera. Si no tuviera puerta, sería todo lo mismo. Exacto, pero hay un ambiente. No es lo mismo ahora estar ahí en el sol que estar acá. Esto es un ambiente. La gracia de Dios es un ambiente. Es un ambiente donde Dios nos sacó, no solo nos perdonó nuestros pecados, nos sacó de nuestras limitaciones. Todo lo que no podíamos alcanzar por nuestra habilidad, por nuestra capacidad, por nuestro esfuerzo, ahora lo alcanzamos por su gracia. Y esto nos quitó todos los complejos. Apóstol, ¿por qué usted predica? Por la gracia. Yo por mí mismo no podría haber sido predicador. No tengo habilidad para esto. Pero usted, no tengo ninguna habilidad natural para nada de esto. No era bueno para tener un micrófono en la mano y estar delante de la gente. Pero hay una gracia. Hay una gracia de Dios. Y solo puedo servirlo a Él por su gracia. No tengo algo que me califique a mí. La palabra dice, no éramos nosotros competentes. Él nos hizo ministros competentes de un nuevo pacto. Fue su gracia. Ahora, en la gracia de Dios yo estoy confiado que no está sujeto a mis limitaciones. Yo no puedo decirle a Dios como dijo Jeremías, no sé hablar, soy niño. No digas. No es lo que sabes, es la gracia de Dios. Si Dios te da una gracia, en esa gracia vas a hacer lo que no sabías, porque nosotros somos buenos para confiar en lo que sabemos hacer. Pero Dios siempre nos va a encargar lo que no sabemos. Dios, para encargarte lo que sabías, no te necesitaba. Te necesitaba para que hagas lo que no podías hacer por vos mismo. Ahí vas a conocer la dimensión de la gracia de Dios manifestada en Cristo. Ahora, la gracia nos lleva a nosotros a esforzarnos en cosas que naturalmente no lo haríamos. Por eso es que alguien no mira su condición socioeconómica, si la sociedad lo considera pobre, rico o indigente o clase media, a la hora de dar a Dios. A la hora de Dios lo que vale dar a Dios es nuestra generosidad. ¿Por qué? Porque es una obra de gracia. O sea, porque nadie puede dar a Dios si primero no ha entendido la dimensión de la gracia. Solamente podrá colaborar con una iglesia, dar un donativo. Para eso no hace falta ni ser creyente. Pero para dar una ofrenda delante del Dios vivo y verdadero, hace falta haber entrado a la gracia. Porque mi ofrenda no es acepta por el color del billete, sino porque primero mi vida fue ofrendada a Dios. Y mi vida fue acepta no porque era buena, sino porque creí en la obra de Cristo, que fue la ofrenda perfecta. Y ahí mi vida es acepta. Y si Dios aceptó mi vida, me aceptó con todo lo que tengo. Así que todos los recursos que Dios ponga en mi mano, yo puedo ofrecérselo a Él. Y eso es acepto delante de Dios. Pero es por Cristo. Entonces, al ser una obra de gracia, esto nos quita
a nosotros de toda mentalidad de trueque. Nunca le puedo dar a Dios pensando en cuánto Dios me va a deber. Porque como es gracia, jamás me voy a transformar un acreedor del cielo. ¿Me sigue? Mis diezmos nunca lo harán a Dios acreedor mío. O mejor, yo nunca me harán acreedor de Dios. Bueno, le di el diezmo a Dios, ahora Dios me debe. Dios no me debe nada. La palabra dice que justificados por la fe tenemos paz. Diga conmigo, tenemos paz. ¿Qué es tener paz? ¿Eso es tener paz? ¿Alguna vez tuvo una deuda? Ya sea usted contrajo una deuda que le costó pagar o alguien le debía plata. ¿Le pasó alguna vez? ¿Le pasó cruzarse con el acreedor o con el deudor? ¿Le pasó que lo llamen por teléfono, decirle que no estoy, decirle que no estoy, decirle que no estoy? Suena el teléfono y lo colgás. No. ¿Qué te pasa? No tengo paz. ¿Sabe por qué lo puedo saludar a César y darle un abrazo? Porque no me debe $100.000. Si él me debiera $100.000 y no me los paga, ¿usted cree que yo lo abrazaría? ¿Qué le quiero decir con esto? Con Dios no tenemos deudas. Usted a Dios no le debe nada. Dios a usted no le debe. Tenemos paz. ¿Tenemos paz con Dios? ¿O alguien le debe algo a Dios? Ay, apóstol, no le pagué el diezmo el mes pasado. ¿Tengo un minuto para hablar de diezmo? El diezmo nunca es un impuesto del cielo, por favor. Es un acto de fe y de obediencia. El diezmo es de Dios, o usted lo da o no lo da, jamás le generará una deuda. Tiene que ver con un entendimiento de la gracia de Dios sobre nuestras vidas. ¿Cuánto es el diezmo? ¿Cómo? ¿Seguro? ¿Cuánto es el diezmo? ¿Seguro? ¿El 10%? ¿Qué 10%? No es un 10%. El diezmo es el primer 10%. Si no, ya no es diezmo. Deja de ser el diezmo para hacer una cuenta a pagar. ¿Entiende la diferencia? A ver, ustedes son gente inteligente, ustedes me van a entender rápido. Cuando hablamos de números, ya vi que hay unas caras que me agarran rápido con los números. Usted tiene los recursos que vienen a sus manos, yo no sé cómo cobra, si por trabajo, por mes. Y usted ya tiene los gastos asignados, ¿verdad? Pago la luz, pago los impuestos, pago la tarjeta de crédito. Pastor, no me alcanzó para el diezmo. Pero le doy lo que me queda a cuenta. Entonces, ese nunca es diezmo. Porque cuando viene recurso a sus manos, si usted es alguien que va a dar diezmo, lo primero que va a hacer es apartar el diezmo. Total, después si le queda de ver a otro, es otro tema. ¿Por qué? Porque si usted si al final de la cuenta di el diezmo, di mis ofrendas y no alcancé a pagar todo, yo todavía tengo cara para ir a Dios y decirle que me dé para pagar. Pero si al primero que le debo es a Dios, ¿cómo voy a pedir? O usted va al banco que no le puede pagar el crédito a decirle, ¿me da otro préstamo que no le puedo pagar? A veces. Y si le puedo aumentar, si yo fuera banquero y le puedo aumentar el interés, el negocio del banco que usted deba, no es que usted pague. Pero eso otro día se lo explico. Pero dar el diezmo
tiene que ver con una prioridad en nuestra vida. Porque el diezmo no fue establecido por causa de la iglesia, sino de la iglesia institución, sino por causa de nosotros. El diezmo hace que nosotros reconozcamos nuestra dependencia de Dios. Cuando yo dejo mi diezmo para lo último, del último que yo dependo es de Dios. ¿Entiende la diferencia? Cuando yo lo primero que hago es dar mi diezmo a Dios, yo estoy reconociendo que toda mi vida depende de Él. Tengo algunos que me lo han agarrado tan literal. ¿Cuándo fue? El jueves de la tarde. Salgo de casa en el auto y me llama un muchacho de la iglesia. Apóstol, ¿dónde está? Estoy dando vuelta en el auto haciendo compra. Le digo, porque como tenían las mujeres hoy el congreso y yo era el nene de los mandados. Andaba con el auto haciendo compra. Y los que somos felizmente casados, o sea, gobernados, somos así. Sí, porque hay dos maneras. O sea, uno tiene solamente dos conductas en el matrimonio. Un varón solamente puede mandar o ser feliz. Yo soy feliz. Ya está. Entonces yo estaba andando en el auto y me llama, ¿dónde andas? Enzo, compra, ¿qué te pasa? Le digo, ay, apóstol, ¿dónde lo puedo encontrar que le tengo que entregar el diezmo? Porque dice, mi esposa quiere hacer las compras y yo le dije que no vamos a gastar nada hasta que yo no le dé el diezmo a usted, así que no le dejaba así de comprar a la mujer porque no encontraba al apóstol para dar el diezmo. Primero es primero. Ahora, yo me río de esas cosas, le digo, no, escúchame, Carlito, ponelo en un sobre, llevar a tu señora a comprar y mañana oramos por los diezmos, los bendecimos. Ahora, lo que yo veo en esa actitud que nos parece casi una chiquilinada, es un entendimiento. No voy a tocar nada hasta que no le dé a Dios lo que es de Dios. Y eso me impacta, porque hay una generación que depende de Dios. Y esos chicos no lo hacen por necesidad, están encarando un negocio que yo creo que en los próximos 2 años les voy a pedir el avión prestado para... Pero ellos entienden la dimensión que hay en esta gracia. Porque primero su corazón está delante de Dios. Pero su vida de dar su diezmo a Dios ya no depende, porque ellos no me corren con el diezmo porque me ven necesitado, porque me voy muerto de hambre. Usted me ve así, no demasiado gordo, porque trato de comer no todo lo que deseo. Usted me entiende. No es así que me cuido mucho, pero a veces me abstengo de ciertas cosas. Pero no ven mi necesidad, ellos están viendo una gracia de Dios. ¿Se da cuenta? Cuando uno ve la gracia de Dios, eso ya no tiene que ver ni siquiera con el monto, ni siquiera con la necesidad que tenga la iglesia, que tenga el pastor o que tenga el apóstol. Ellos saben que hay una prioridad que tiene que ver su vida de dependencia de Dios. ¿Lo está entendiendo? Y el diezmo no tiene que ver con un sustento de una iglesia, sino tiene que ver con una bendición generacional. Cuando usted ve el Antiguo Testamento, cómo se establece esto en la palabra de Dios, usted va a ver que la primera persona que da su diezmo es Abraham, cuando Melquisedec le sale al encuentro. Ahora, ahí había una revelación de Dios, porque Dios le cambia la paternidad a Abraham. Dios le había dicho a Abraham, vete de tu tierra, de tu parentela y de la casa de tu padre. Él tiene que dejar de reconocer a Taré como padre, que fue su padre biológico, para reconocer a Melquisedec como su padre. ¿Y cómo lo reconoció? Porque le dio el diezmo. ¿Cómo él reconoció que ese era el padre que Dios le asignó? Porque le dio el diezmo. Y dice el escritor de la carta a los hebreos que tan grande era este Melquisedec. Hebreos 7 dice, consideren cuán grande era este Melquisedec, que Abraham, que tenía las promesas, le dio los diezmos. Y dice, y sin discusión alguna, el menor es bendecido por el mayor. Entonces, el entregar mis diezmos
No tiene que ver con dar mi diezmo a la iglesia a ver si pagamos gasto. Porque eso sería un impuesto y Dios jamás nos cobró impuesto, porque Jesús mismo dijo que no se cobra impuesto de los hijos sino de los extraños. Y yo soy hijo de Dios, así que Dios no me cobra impuesto a mí. Soy hijo y heredero. Si no, Dios se contradice si me cobra impuestos. Pero hay una bendición, de nuevo, que tiene que ver con lo generacional. Que dice la carta a los hebreos que el menor es bendecido por el mayor. Y que cuando Abraham dio los diezmos, Leví, que estaba en sus lomos, también estaba diezmando. El que iba a recibir los diezmos también estaba diezmando primero. Entonces hay un reconocimiento de alguien mayor que puede bendecir mis generaciones. Entonces cuando alguien me trae su diezmo para que yo lo bendiga, él no está mirando mi necesidad, él está mirando la bendición de Dios que se va a manifestar en su generación. ¿Lo está entendiendo? Entonces nosotros como casa, y esto se lo enseño así en lo práctico, nosotros lo practicamos de esta manera porque hace tiempo Dios nos inquietó a hacerlo así. Tomamos nuestro diezmo, lo ponemos en un sobre o la transferencia bancaria o no sé cómo hacen, pero lo ponemos en las manos del hombre de Dios que nos está ministrando. En su caso del pastor, en mi caso de un apóstol que es mayor, aunque somos apóstoles, pero ahí reconocemos que hay uno mayor que nos bendice. Y en sus manos ponemos nuestro diezmo para recibir la palabra de bendición. Y no porque paguemos la bendición, sino porque entendemos la bendición que se manifiesta. ¿Me está siguiendo? Y la manera que lo practicamos así en la práctica, esto se los cuento, no hace falta que ustedes, no es una imposición para que lo hagan así, pero les cuento cómo lo hacemos nosotros. Lo ponemos en un sobre y cuando los hermanos traen su diezmo, pasan aquí al frente y nosotros bendecimos uno por uno cada familia, declaramos una palabra de bendición sobre cada familia que trae su diezmo. No porque estén pagando la bendición, pero entendemos que en ese acto de fe hay una palabra de Dios que se manifiesta. Porque la bendición no tenemos manera de pagarla, es la obra de la cruz de Cristo. No podemos quitar nuestra mirada de la cruz de Cristo porque no podemos suplantar la obra de la cruz con nuestro diezmo. ¿Me estoy explicando? Pero sí entender que esa bendición que el hombre de Dios va a soltar sobre mi vida, como hablaba hoy de autoridad, esa palabra de autoridad, eso me va a abrir un camino. Eso va a abrir un camino a mí, a mi generación. Por eso, cuando Malaquías está reclamando la paternidad, si soy padre, ¿dónde está mi honra? También está reclamando los diezmos. Traed los diezmos al alfolí, haya alimento en mi casa. Y probadme ahora, si no abriré la ventana del cielo y derramaré bendición. Ahora, bendición tiene que ver con la palabra de un padre. Bendición tiene que ver con la palabra de un padre. Entonces, a la hora de entregar nuestros diezmos, nosotros recibimos una palabra de bendición sobre nuestra vida, sobre nuestra casa, sobre nuestra familia. Cierro el paréntesis de diezmos, porque diezmos es una de las maneras de dar y de honrar la vida de los hombres de Dios que nos están presidiendo, entregando nuestros diezmos. Pero dar es más amplio que eso. Tiene que ver con nuestra vida de ofrenda, y esto ya tiene que ver con la ofrenda voluntaria. Y en alguna medida es lo que el apóstol está tratando en esta palabra, cuando habla en el capítulo 9, cuando leímos de que cada uno dé como propuso en su corazón, que no lo haga con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Y lo está hablando en el principio de siembra. Nuestro dar a Dios, nuestra vida de ofrenda, es una vida de siembra. Veníamos conversando con mi amigo César, porque 400 kilómetros dan para mucho. Y veníamos conversando cuántos hombres de Dios preciosos, a quienes nosotros amamos, todavía no alcanzan a entender la dimensión que Dios nos abrió en el hecho de sembrar. Mire, cuando nosotros como pastores tenemos un corazón generoso para sembrar, la gente que nosotros estamos ministrando tienen el mismo espíritu de generosidad. Y hay personas que piensan, no sé si erróneamente o no, pero piensan que yo soy pastor de ricos nada más.
Porque si usted viene a algún... el pastor estuvo. Lo más complicado en el templo nuestro es estacionar cerca. Hay que dejar el auto donde se pueda. Porque esa gente viene toda en auto, los sinvergüenzas. Se entregaron al Señor caminando, venían. Después aparecieron las bici. Teníamos que dejar 3 hermanos en la vereda para cuidar bicicleta. César se acuerda. Después las motos. Ay, me traían una Garelli que dejaba la mancha de aceite, que no les quiero contar de quién era, pero ustedes lo conocen. Un manchón de aceite en la vereda del templo dejaba la Garelli esa. ¿De dónde Dios nos sacó a nosotros? Y ahora me trae él en el auto a mí. Qué bárbaro. Pero era una cuestión de desfile de motos, eran todas motos en la puerta del templo. Y ahora las motos se convirtieron en autos. Y los autos ocupan más lugar, que los vecinos enojados todos los domingos y los lunes que tenemos el CAP ni le cuento. Toda la gente con los autos ahí. Es la misma gente. Pero ellos fueron enriquecidos porque una vida de siembra también es una vida de cosecha. Y siempre, naturalmente, la cosecha es superior a la siembra. O sea, si el campesino que siembra va a levantar lo mismo que sembró, el tipo va para atrás. La siembra es lo único en la naturaleza que tiene la capacidad de multiplicarse. Que se siembra 1 y se pueden cosechar 100. Se reproduce multiplicado. Es la siembra. Por eso cuando el apóstol habla de ofrenda, habla de siembra. El que siembra escasamente va a cosechar escasamente. Y ahí es donde Dios nos abre una puerta a nuestra voluntad. Por eso dice, cada uno dé como propuso en su corazón. O sea, ¿cuánto vas a sembrar? Dios no te impone. Eso está en tu espíritu. Y ahí es donde hay gente que es más rápido que otro. Y cuando uno sembró 10, el otro sembró 100. Y la diferencia se ve a la hora de la cosecha. Porque la siembra, sea poco o mucho, siempre es un trabajo y es un esfuerzo. No hay nadie que siembre así de taquito. El tipo que siembra 100 hectáreas le cuesta. Y el que siembra 5.000 hectáreas le cuesta. La diferencia a la hora de la cosecha. Siempre es un esfuerzo. Por eso el ejemplo que pone el apóstol es el más correcto, el más ilustrativo para nosotros. Nuestra vida de ofrenda es una vida de siembra. ¿Y por qué Dios estableció esto? Porque Dios estableció sacarnos de un ambiente de pobreza, acá en nuestra mente, para meternos en un ambiente de generosidad. Ahora, esa generosidad nuestra es, de alguna manera, no sé si la palabra es la más correcta, es retribuida o trae como consecuencia una cosecha abundante. Porque Dios lo pensó a usted enriquecido, pero no enriquecido con el sistema del casino. Yo que voy en la noche a ver si me salvo. O me voy a la iglesia y me salvo, o me voy al casino y me salvo, o me juego un numerito. Y la gente ha venido a la presencia de Dios con ese espíritu. A ver si Dios me saca de esta. Y se ha llevado grandes chascos porque Dios nunca lo va a sacar así, porque Él no estableció ese principio. Dios estableció que usted siembre. Y no hay nadie que siembre y coseche el mismo día. Es un proceso. Es tiempo. Es creer a la palabra. El día que usted siembre y haga una siembra generosa, ese día va a empezar a creer por su economía. ¿Por qué? Porque sabrá lo que es no tener nada, tenerlo todo sembrado. ¿Sabe por qué se desesperan los productores cuando no llueve? ¿Sabe por qué? Porque todos sus recursos están debajo de la tierra. Si no llueve, cuando usted todos sus recursos los tenga sembrados en Dios, usted va a saber lo que es depender de Él. Señor, si no cumples la palabra. Ahora, Dios lo pensó, mire lo que dice la palabra,
Versículo 8. Estoy en el capítulo 9 y versículo 8. Poderoso es Dios para hacer que abunde en vosotros toda gracia, a fin de que teniendo siempre, diga conmigo siempre, métale fe al siempre, siempre, en todas las cosas, todo lo suficiente, podamos abundar para toda buena obra. Eso es lo que dice el versículo 8. Tenemos siempre, en todas las cosas, todo lo suficiente y podamos abundar para toda buena obra. ¿Qué es buena obra? ¿Qué es buena obra? Ahora comienza a chocar la mentalidad católica con la evangélica. ¿Qué son buenas obras? ¿Qué hacemos? ¿Cuál es la buena obra del día? ¿Qué buena obra hizo hoy? ¿O todavía no hizo ninguna buena obra? Hola, no se me vayan. ¿Qué buena obra hizo? ¿Qué será hacer una buena obra? Es un poco ambiguo, vamos más concreto. ¿Qué será hacer una buena obra? Un ejemplo. ¿Qué será una buena obra? ¿Darle a los pobres? ¿Qué será hacer una buena obra? ¿Me acompaña y se lo preguntamos a Jesús? ¿Me acompaña? Venga conmigo, venga que Jesús está sentado a la mesa. ¿Lo ve? Está sentado a la mesa. Hay unos cuantos fariseos. No sé si alguno era cordobés, capaz que era rosarino los fariseos que estaban ahí al lado de él. Y están los discípulos también. Esos son pan de vida. Los discípulos son pan de vida. Y entra una mujer, pecadora. ¿Se acuerdan? Un frasco de perfume, frasco de alabastro, de perfume de alto precio, un perfume de nardo puro. Y lo quiebra, lo rompe. Se llenó toda la casa de perfume. Los fariseos dicen, si este fuera profeta sabría que ella es pecadora. Los discípulos dicen, qué desperdicio, apóstol, qué desperdicio. Valía 300 denarios, lo podríamos haber vendido, dado a los pobres. ¿Quiere escuchar lo que dijo Jesús? ¿Quiere escuchar lo que dijo Jesús? Déjenla. Ella acaba de hacer ¿una qué? Una buena obra. Quédense tranquilos, siempre van a tener pobres, cuando quieran le van a hacer bien. Pero ella reconoció un ambiente, reconoció un tiempo, hizo una buena obra. ¿Vio? ¿Vio qué problema mental que traemos del catolicismo? Porque yo también habría pensado, igual que los discípulos, con toda esa plata podríamos haber hecho buenas obras. Son buenas obras de Cáritas, no son buenas obras del reino. Las buenas obras del reino tienen que ver con lo que nosotros dejamos a los pies de Cristo. Todo lo demás está bien, se puede hacer. ¿Pero usted quiere hacer algo bueno? ¿Quiere hacer una buena obra? Volvemos a Corintios, a fin de que estéis enriquecidos. Dice, poderoso es Dios para hacer que abunde en vosotros toda gracia, a fin de que teniendo siempre, en todas las cosas, todo lo suficiente, abundéis para toda buena obra. Cada vez que yo estoy predicando la palabra y de repente sale alguien ahí con una ofrenda y se planta en la plataforma y se arrodilla y dice, esta palabra es mía, ese está haciendo una buena obra. Y usted dice, apóstol, ¿tiene que pagar por la palabra? No tiene precio, costó la vida de Cristo en la cruz. Pero en ese acto de fe,
en esa vida derramada, en ese perfume derramado, hay una buena obra. Dios está viendo buena obra. Dios está viendo justicia. Versículo 10. Termino. Y el que da semilla al que siembra, pan al que come proveerá. Multiplicará vuestra sementera y aumentará los frutos de vuestra justicia para que estéis enriquecidos en todo, para toda liberalidad, la cual produce por medio de nosotros acción de gracias a Dios. Tengo una buena noticia para esta iglesia. ¿La quiere o no la quiere? Levante su cabeza porque los próximos años de la vida le espera a usted un tiempo de ser enriquecido, de abundar para toda buena obra. Cada desafío que se le ocurra a este hombre, usted va a decir, yo lo voy a respaldar, pastor, hay tanto dinero en mi mano. ¿De dónde sacó tanto? Todo lo que uno siembra trae una cosecha abundante. Y Dios preparó este ambiente de siembra y cosecha para que cada vez que haya un desafío, haya un pueblo que esté listo, que esté preparado. Nuestra vida de ofrenda no puede ser la liturgia de las 2 monedas los domingos. Tiene que trascender. Cuando usted viene a presentarse en la presencia de Dios, tiene que traer su ofrenda, tiene que traer su diezmo y tiene que traer algo de más, porque si Dios le habla, hay que hacer una buena obra. No tengo tiempo para hablarle de primicias, porque hoy venía comentándole a mi compañero de ruta cómo Dios nos ha bendecido como iglesia, en lo personal, al dar nuestras primicias. Porque nuestra vida de dar a Dios no tiene que ver con una cuestión metódica, sino con una luz que Dios va trayendo día a día a nuestro entendimiento. Yo le hablo esto con libertad porque en mi caso particular he visto a una generación salir de la más profunda pobreza. Y lo he visto en mi casa, en mi familia y en la iglesia que Dios me permitió pastorear en los últimos 15 años. Gente salir de una pobreza tan extrema como usted no se imagina. Me han venido a la iglesia gente pobre, recontra pobre, súper pobre. Así literal. Una pareja de chicos que vivían en una pieza con los 2 niños, una piecita de 3x3, compartían baño con otra gente. En la misma pieza tenían la cocina y todo, ahí estaban. Una pobreza en su mente. Un día les pregunto, ustedes siempre vivieron así, no, apóstol, gracias a Dios, ahora tenemos donde vivir. Me dijo ella, yo me crié en la calle, mi mamá esquizofrénica, siempre estaba internada, cada 2x3 la sacaban, la volvían a internar, mi papá nos abandonó a mí, a mi hermano, y nosotros nos criamos en la calle. Dormíamos en el hall de la terminal de ómnibus o en el hall del Hospital Roque Sespeña. Comíamos lo que nos daban en el bar ahí del Club Voluntad. Así vinieron a Cristo. Una chica jovencita que en la calle conoció a otro chico que se drogaba y vivía en la calle como ella. Tuvieron un hijo, el muchacho nunca salió de las drogas, muy violento. Un día la mandó al hospital y los padres de él le pidieron a ella que por favor se separara. Dice, no queremos que mi hijo te mate y va a terminar en la cárcel, sepárense. Así que ella solita con el nene volvió a la calle, donde encontró otro muchacho, que su padre también estaba preso y su madre lo había abandonado y el tipo estaba en la calle. Y se juntaron. Y así vinieron a Cristo. Y así vinieron a la congregación, donde les enseñamos que Dios tiene un espíritu de generosidad. Y ellos activaron un espíritu de generosidad. Dios le dio otra niña que ahora tiene 9 años y que tuve que hacer de abuelo el otro día, llevarla al colegio, el primer día de clase, porque la mamá ahora está esperando mellizos. Ellos hace 3 años atrás alquilaron una casa y un día me vinieron y dijeron, apóstol, ¿usted es nuestro padre? Sí, le digo, si ustedes dicen. Acompáñenos a la inmobiliaria porque tenemos que alquilar la casa y nunca fuimos a una inmobiliaria y no sabemos qué se hace. Me tocó hacer eso. Ahora ya esta chica está en el 7º mes de embarazo, está esperando mellizas y son grandotas las nenas, así que no se puede ni mover. Le tuve que llevar yo a las chicas al colegio porque el muchacho consiguió un trabajo, un tan buen trabajo que ahora es encargado del personal de toda una empresa. Un chico criado en la calle, que nadie sabe cómo entró ahí sin haber terminado el secundario y ahora tiene el puesto que tiene, solamente 2 años que trabaja en la empresa.
El hijo mayor de ella, el año pasado entró al colegio universitario en Rosario, al Superior de Comercio. Es uno de los 5 chicos que tenemos del ministerio estudiando en el Superior de Comercio. Uno es el hijo de ella. Y ella lloraba el año pasado y me dice, apóstol, mi hijo va a ir al superior. Porque ahí se entra por notas, se entra por examen, por capacidad. Y ahí lo tenemos al muchacho. Porque Dios levanta del polvo al pobre. Al menesteroso alza del muladar y lo sienta con los príncipes de su pueblo. Esto es literal. Esto es así. Dios saca a la gente de la más profunda pobreza para ponerlos en los lugares de privilegio, como usted jamás se imaginó. Y Dios me dio la gracia de ser pastor de esa gente. Mire, no hay nada más lindo que ser pastor de gente así. De gente que puede salir de lo más bajo, de lo más terrible que se le pueda ocurrir, pero Dios ponerlo en un ambiente de gloria y de bendición. Tengo una buena noticia para usted. Le esperan años para ser enriquecido en todo. Diga conmigo, en todo. Usted va a ser enriquecido en su vida personal, en su vida familiar, en su vida económica, en sus estudios. Usted va a ser enriquecido en todo. Para toda liberalidad, porque esto produce acción de gracias a Dios. Yo no sé si en alguna medida cumplí las expectativas del pastor al pedirme que viniera a enseñarles esto, pero quiero dejarles solamente esta palabra y terminar acá. La vida de dar a Dios jamás es una vida de negocios. Servir a Dios no puede ser un negocio para nosotros. Cuando dedicamos nuestra vida al servicio al Señor, la palabra dice que nos enrolamos en un ejército. Pablo le dice a Timoteo, sufre penalidades como buen soldado. O sea, no servimos al Señor, o en nuestra vida de servicio a Dios no está en juego nuestros recursos, está en juego nuestra vida. En esto de servir a una generación se nos va la vida. Pablo dijo, yo en nada estimo preciosa mi vida para mí mismo, solo que cumple el ministerio que recibí del Señor. Entonces en nuestra vida, yo no estoy aquí hoy para pedirle su dinero, sino para mostrarle un camino. Que Dios nos abrió un camino de excelencia. Dios nos abrió un camino de bendición que nosotros jamás, en nuestra posibilidad como familia, como iglesia o como casa, la hubiéramos tenido. César escuchó tantas veces el testimonio de papá, nacido en Villa María, criado en Villa Nueva, en el barrio de los 60, en la última casa del barrio. ¿Te llevó alguna vez a conocer la casa vos? No. Al apóstol Omar lo llevó. A conocer la casa donde se crió papá. Y resulta que se encontró con vecinos que se criaron con él, que viven en el mismo barrio, en la casa de al lado. O sea que si Dios no llegaba a nuestras vidas, ese era nuestro destino. Ni le cuento a mis abuelos maternos. Cuando he llevado a uno de mis obreros a conocer las tierras del norte, mis abuelos conocieron al Señor en la provincia del Chaco, en medio del monte, donde todavía la colonia Siete Árboles es un monte olvidado. Allá conocieron al Señor. Nosotros no teníamos ninguna posibilidad desde lo humano. Papá no tiene ni el certificado de 7º grado, esto se lo digo en confianza. Usted no se lo diga, porque su matrícula es de doctor. Es doctor por una universidad. Pero cuando estaban de novio con mamá, ella trabajaba cama adentro en una casa de familia en Rosario. De ahí el Señor sacó una generación. Entonces cuando nosotros hoy nos miramos en nuestras generaciones, tengo mi hermana que es médico allí en la provincia de Santa Fe, que está sirviendo a Dios. Tengo mi hermano que es diputado provincial, que está sirviendo a Dios como pastor en la iglesia en Rosario y como diputado en la provincia de Santa Fe. Tengo mi otro hermano que está trabajando en la obra de Dios en España, como apóstol en todo el trabajo que Dios nos dio en aquel lugar.
Tengo mis hijos que están estudiando y sirviendo a Dios. Digo, ¿cómo Dios levanta del polvo al pobre? Entonces lo que le estoy contando no es cuánto dinero vamos a recaudar. Usted no tiene idea de lo que pasa en una generación cuando nosotros descubrimos que en la cruz del Calvario toda nuestra pobreza fue juzgada. Fue condenada y fue ejecutada la condena en esa cruz para que nunca más la pobreza se adueñe de nuestra mente. Para que nunca más nosotros tengamos la mano extendida a ver qué nos pueden dar, sino tengamos un corazón abierto para poder dar, sembrar, dar a Dios, ser fiel a Dios en nuestros recursos. Todo lo que venga a nuestras manos, todo cuanto Dios ponga en nuestras manos, siempre será de Él, por Él y para Él. Padre, te doy gracias en esta tarde. Señor, gracias por el privilegio que tú me diste en este día de poder impartir a tu pueblo esta palabra. Oro, Señor, para que tú nos alcances de tu sabiduría, de tu entendimiento, para que cada persona en este tiempo pueda, Señor, comenzar a ver un tiempo nuevo, un horizonte nuevo que tú has puesto delante de ellos. Bendigo esta casa ministerial, bendigo los pastores de esta congregación, cada hombre, cada mujer que tú has dado a este lugar. Señor, a quienes le has dado un espíritu de generosidad. Y hoy estás abriendo, Señor, un ámbito nuevo delante de ellos, donde todos los sueños que tú pongas en su corazón, ellos serán capaces de alcanzarlo por causa de la gracia, Señor, que hemos conocido en la obra tuya en la cruz del Calvario. Gracias te damos, Padre, en el nombre de Jesús. Amén.